gracias a la presión de que la Asamblea ejerce sobre el presidente al llamar a la sesión del día de ayer, es que el presidente cambia y hace un decreto mucho más suave que el anterior, ampliado a otras provincias, pero más suave en su contenido. Señor asambleísta, buenos días, bienvenido a través de la Alianza Informativa de Radio Mundial Intermedia Ecuador y Tu Voz Chimborazo Radio. Buenos días, bienvenido a través de la Alianza Informativa. Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel y Miguel Ángel. No nos confundamos, esta no es una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo para nada, absolutamente para nada. No es una cuestión de qué horror, cuál ha sido el más pilas y cómo ganó el uno y cómo le dejó sin piso al otro, para nada. El presidente Lasso, por presión de la Asamblea, modificó un decreto que era terrible e hizo uno que es mucho más digerible. Esa es la realidad. Y eso es gracias a esa presión que ejerció la Asamblea al llamar a sesión del Pleno. No es cuestión de quién aprueba o no aprueba el decreto, es cuestión de qué le va mejor a la ciudadanía. Así de sencillo. Y la ciudadanía, estimado Miguel, la ciudadanía está compuesta tanto por las personas del campo como por las personas de la ciudad. Gente que está a favor del gobierno como gente que está en contra del mismo. La ciudadanía está compuesta por muchísimas personas y lo que buscamos es el bien común, el bien de todos. Y la Asamblea ha hecho lo que tenía que hacer, buscar derogar un decreto que violaba los domicilios, que generaba varias complicaciones que no eran del todo correctas. Por otro lado, el gobierno dice necesitamos un poco de orden, pero... A ver, aquí tenemos que hacer dos análisis. El primero, la violencia no se soluciona con más violencia. O sea, si hay una persona que protesta, no solucionas dándole palo en el piso o patadas en la cara, como estaba sucediendo. Eso no es la manera. La violencia no se soluciona con más violencia. La violencia se soluciona con el diálogo. Se soluciona sentándose a conversar y aceptando que uno puede no tener toda la razón. Así se solucionan los problemas. Entonces, mandarse a un estado de excepción que da da poder total a las fuerzas del orden también es un problema. ¿Por qué? Genera más violencia. Por el otro lado, como estamos este rato en un momento de crisis fuerte, porque la gente está en las calles, hay desabastecimiento y todo lo demás, nos estamos olvidando de algo, pues parémonos en el centro del asunto. Nos estamos olvidando el porqué de las protestas. Las protestas tienen una causa fundamental y es el hecho de que el país está paralizado, no desde hace una semana o desde hace 9 días. El país está paralizado desde hace 5 años. Desde hace 5 años, ¿y cómo me va a decir? ¿Y cómo sabes que está paralizado? Fácil, pues. No hay inversión pública. La inversión pública está bajando a menos de $1 por ciudadano del país. Es decir, hay una falta de inversión pública que lleva, por ejemplo, a que si no hay obra pública, y el dinero sí hay, ¿no? Si no hay obra pública, no hay empleo. Y si no hay empleo, se vuelve informal la economía y eso te lleva a niveles de delincuencia casi inmediatamente. El hecho de que no inviertan en lo público significa que no hay un tema de seguridad. No hay, estamos cayendo en niveles de inseguridad brutales. No me digas que ahora hay heridos en estas marchas únicamente cuando los heridos y los muertos y los descabezados y los desmembrados están desde hace como 3 o 4 años, desde las cárceles hasta las calles. Hemos tenido, se está protestando porque hay gente que está colgada en los puentes. O sea,
A ver, veamos las causas y no nos pongamos ahora como que ves que ahorita están las manifestaciones violentas. No, señor, el país está violento desde hace 5 años porque no hay inversión en la policía, no hay inversión en las UPCs. ¿Sabía usted que hay un contrato de 100 UPCs que ya está pagado el anticipo de 35 millones y todavía no le dan paso porque no llegan al acuerdo de quién es el que fiscaliza? O sea, es una falta de manejo del país brutal. Entonces, estas dos cosas, la violencia no se genera con más violencia y las causas fundamentales del paro son las bases de un razonamiento y de una lógica. Eso significa, John, si me permite, eso significa entonces de que lamentablemente el gobierno anterior y el actual lamentablemente no han podido cumplir con la satisfacción necesaria de las grandes demandas de las necesidades, en este caso, como usted dice, de los centros de rehabilitación social, un gran problema, el tema de la Policía Nacional, los gobiernos anteriores no han invertido en mejorar, en capacitar, en dotar de mejor infraestructura a la Policía Nacional, pero también el pueblo se está muriendo de hambre, John. La gente cuando va al mercado, cuando usted va al mercado, cuando va al médico, cuando va a algunos sectores, lamentablemente los recursos económicos no existen para ir al médico. Cuando usted se enferma, va al hospital, no encuentra medicamentos, entonces el pueblo también se está muriendo de hambre y ahora vemos de que esta es una convulsión social que está atravesando acá en el país. Porque ya no aguantas, hay un momento en el que ya no aguantas. Mira, te voy a poner en palabras sencillitas, Miguel Ángel. Mañana el gobierno designa los recursos para los 4 carriles de Riobamba-Cumandá, digámoslo así. Ahí entran a trabajar 200 albañiles. De estos 200 albañiles, cada uno tiene que almorzar. Compra a la señora que lleva los almuerzos a donde los albañiles. La señora, a su vez, hace compras en el mercado. Ese dinero empieza a circular. Y ahí es donde empezamos a ver que existe un circulante de dinero, que existe gente que existe una dinamización de la economía. La obra pública en el mundo entero es el principal dinamizador de la economía. Pero este gobierno, lo que le interesa es frenarlo todo por 2 razones. La primera, porque tiene las reservas internacionales en el exterior, más de 12,000 millones de dólares guardadas y que generan ganancias a los tenedores del bono de la deuda y cosas así. O sea, son negocios financieros de alto nivel. Y la segunda, entonces, tener el dinero en el exterior le capitaliza muy bien a los tenedores de los bonos de la deuda, ¿no? Y hay que preguntarse quiénes nomás son los que tienen esos bonos. Sí, la segunda cosa es que a este gobierno le interesa mucho el tema de la privatización y un concepto teórico político básico es que la privatización empieza por hacer quedar mal al Estado. Decir que no puede manejar bien las cosas, decir que no puede administrar bien. Y nosotros en el país, por suerte, todavía tenemos memoria de unos hospitales en los que te atendían bien, de un IES en el que te atendían bien. Tenemos esa memoria, pero quieren borrar esa memoria para que nosotros digamos que nada sirve, mejor que se privatice. O sea, ese es el ánimo por el cual estas son las 2 cosas fundamentales por las cuales no se invierte en lo público. Y eso evidentemente lleva a lo que estamos llevando ahora, a una gran convulsión social. ¿Qué es lo que va a pasar? Más allá de pensar en una incapacidad para gobernar del actual mandatario, podríamos pensar que detrás de su política de gobierno el gobierno defiende intereses de una clase pudiente, oligárquica del país y se olvida del pueblo, no sintoniza con las reales necesidades del pueblo. Estos problemas estructurales que nos afectan, como tú indicabas, desembocan en este tipo de reacciones sociales. Pero el gobierno, al parecer, está en otro mundo, en otro país, y no entiende o no quiere entender el grave problema por el cual estamos enfrentando los ecuatorianos. ¿Podemos tener esta lectura? Miguel, a ver, te voy a poner, primero, es una falta de capacidad del gobierno y es una perversión, una mala fe, las 2 cosas.
La una ya te explico por qué. Quieren tener el dinero fuera del país y quieren privatizar las cosas. Esa es una cosa clarísima. Y la otra también es que por la edad avanzada del presidente, o sea, yo me imagino que él se demorará 2, 3 horas en levantarse y 2, 3 horas en acostarse, porque su estado de salud es bien delicado. Entonces, también tiene que ver con eso, ¿no? Y ojalá quizás sea lo mejor para el país, porque con más fuerza nos saca la madre. Pero tiene un equipo que es perverso, ¿no? Un equipo que viene de la empresa privada y que no sabe lo que significa la democracia. Esas cosas suceden. Te pongo el ejemplo claro, Miguel. No sé, solo me voy a inventar porque obviamente no conozco tu realidad, pero la voy a poner como ejemplo. Tú en algún momento fuiste contratado por la universidad como profesor. Ahora ya no te contratan. Habrán problemas internos, no sé, autoridades, lo que vos quieras. Pero básicamente todo está basado en que no hay las suficientes plazas de empleo. Este rato el presidente acaba de mandar otro decreto para disminuir más aún a los servidores de la salud. Entonces, eso en la práctica, quitar médicos de un hospital significa dos cosas. Una, que le quitas la atención a la mamá que lleva al hijito en brazos, en la cobija, y está afuera a las 4 de la mañana esperando que le atiendan. Pero por otro lado también significa que ese médico ya no tiene trabajo, ya no puede comprar cosas, ya no puede ir a comprar en la tienda, ya no se puede ni pensar en darse un paseo o unas vacaciones. O sea, ya eso ya es un sueño de otro mundo y de otro país. Entonces, es clarísimo cómo se va bajando el nivel de vida de los ciudadanos cuando no hay inversión de lo público, cuando toda la plata la están teniendo allá en Suiza. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo salir de esto? Esa es la gran pregunta. Hay dos escenarios, John. Mira, en un escenario, la Asamblea ayer, ante el nuevo decreto del gobierno, se generó acciones o reacciones de rechazo y también de apoyo. Y lo otro que ha denunciado el gobierno también, el presidente Lasso afirma que manifestantes buscan sacarlo del poder. ¿Cuál es la lectura que tiene en torno a estos temas la Asamblea? Mira, a ver, nuevamente, la asamblea, por fortuna, esta asamblea no es como las otras asambleas que eran el patio trasero de Carondelet, donde solo se alzaba la mano. Tú mismo verás que ya no hay esas críticas de alzamanos, porque no existe esa famosa asamblea con una mayoría absoluta. En esta asamblea hay mucha gente de diferentes movimientos, partidos, que toma decisiones propias. Yo mismo soy un caso de ellos, yo soy independiente, no estoy en ninguna bancada, no quise nunca estar en una bancada, ni de gobierno ni de oposición. Ese es un reflejo de la sociedad. Si tú ves en la asamblea, ves lo mismo que pasa en las casas y las calles. Gente que está cercana al gobierno, gente que está lejana al gobierno y gente que es muy radical y que cree que este gobierno debe terminarse y punto. No, entonces hay de todo. Y lo que en estos días yo tuve digamos, la decisión de enviar algunos comunicados e hice un comunicado bien fuerte tanto a Leonidas Issa como a Lasso y como a Saquicela. Al primero, a Leonidas Issa, exhortándole a que coordine con las bases. O sea, el hecho de coordinar una marcha no significa, y cuidado, eso no es ir en contra de una marcha ni de una protesta social, pero no, el hecho de coordinar una marcha no significa que te debes desatender de las bases. Tú tienes que ir y controlar a que las bases no tengan desmanes, porque es muchísima gente y eso se lo hace a través de los coordinadores de cada territorio. Entonces, el dirigente máximo les dice a los coordinadores de cada provincia y los de cada provincia, los de cada cantón y los de cada cantón a cada parroquia, que sus bases se mantengan firmes, se mantengan duras, pero respeten la propiedad privada, respeten a las personas, respeten el corredor humanitario, respeten inclusive a otros actores políticos que quieran sumarse a la marcha y no hagan lo que hicieron con el exalcalde de Alausí, que es una barbaridad. Entonces, esa es la primera cosa que le dije al señor Issa. La segunda, que se coordine con cada uno de los dirigentes para que se abran las vías. Después, que eviten el desabastecimiento de productos. Yo entiendo o entendería que
estrategia de la marcha es generar una presión también ciudadana a través del desabastecimiento. Creo que esa no es la manera. Esta no puede ser una lucha entre el campo y la ciudad, porque se tergiversa todo el concepto de la protesta y genera demasiada resistencia. Esta lucha debe ser una lucha de los ciudadanos frente a quien está en el poder y no cumple con su mandato. Esa es la diferencia y eso tiene que ser muy claro. Además de eso, le pedí al presidente Lasso dos cosas fundamentales, dos cosas sencillitas. La primera, que no genere más violencia, que no tenga una actitud más violenta. Si es que las manifestaciones son violentas, hay formas de frenar la violencia controlando, dejando el espacio suficiente para la protesta y controlando los alrededores, controlando los desmanes, etcétera. Pero eso no está haciendo el gobierno, ¿no? El día de ayer hubieron gente, les reventaron los ojos aquí en el Trébol. Yo estoy en Quito, lastimosamente no puedo llegar a Riobamba. En Riobamba, ayer yo di lectura de las 8 personas que están en estado crítico en el hospital policlínico y en el Eugenio Espejo. Entonces, eso no está bien, pues que el presidente se lance a generar más violencia. Sí, parece que lo hace a propósito, ¿no? Parece que quiere colonizar al país. El tema de la represión es evidente, no solamente en Riobamba, sino en diferentes partes del país. Ahora, ante esta situación, ¿era necesario el decreto de excepción del gobierno? No. ¿Era necesario? ¿Cuál era la posición de John Vinuesa y la mayoría de asambleístas en torno al tema del decreto de excepción? Se hablaba de que había los votos en la asamblea para derogar el decreto de excepción primero, pero el gobierno estratégicamente simplemente deja sin efecto uno y da otro decreto en la cual amplía inclusive este decreto de excepción a otras provincias como Chimborazo. No solamente que amplía otras provincias, sino que también disminuye la virulencia del decreto. Te repito lo que te dije al inicio, Miguel. Uno puede creer que bestia, el presidente le ganó a la asamblea. No, si esto no es una lucha de quién le gana a quién, esto no es una lucha de guambras de colegio. No es así. Más bien es el hecho de que el presidente reculó lo que estaba haciendo ese decreto terrible que inclusive permitía que puedan entrar en tu casa cuando les daba la gana. Sí, o sea, el haber logrado eso, ese es un logro de la Asamblea, porque gracias a la presión que la Asamblea ejerce sobre el presidente al llamar a la sesión del día de ayer, es que el presidente cambia y hace un decreto mucho más suave que el anterior, ampliado a otras provincias, pero más suave en su contenido. Sin embargo, John, nosotros estamos un poco preocupados porque la situación ya se está saliendo de los cánones normales. Hay el desabastecimiento de los productos básicos de primera necesidad en todo el país. Vemos de que la resolución que ha adoptado en los últimos momentos del sector indígena es ya no traer productos del campo hacia las grandes ciudades, ni siquiera a las parroquias pequeñas. Nos vamos a quedar desabastecidos de los productos. Ahora la pregunta es, John, ¿qué hacen ustedes como asambleístas para buscar el diálogo entre el Ejecutivo, entre de pronto algunos sectores y también con el sector que está movilizado para que esto se encuentre un punto de equilibrio y se solucione el problema? Yo creo que hay que buscar ahora acuerdos, más no buscar consensos para seguir actuando en forma desmedida o que hayan vandalismos en las ciudades. Ya estamos viendo las imágenes a nivel nacional cómo el Ecuador está destruyéndose, pero no vemos imágenes que digan vamos a dialogar, porque el pueblo ecuatoriano, John, quiere trabajar, quiere progreso y quiere un diálogo y que esta cosa de pronto se termine el día de hoy o el día de mañana a lo más tardar, John. Claro que sí. A ver, vamos por partes. No le puedes endilgar a la Asamblea las decisiones que están tomando. Pero la Asamblea puede ser un punto de exhortación para que el gobierno pueda llegar al diálogo. Ya, pero déjeme acabar la idea. Por un lado están los indígenas que han tomado una decisión y una estrategia de desabastecimiento. Eso es algo que han tomado ellas y que yo les he dicho varias veces, y lo dije ayer le dije a la bancada de Pachacútec, cuidado, esto se convierte en una lucha étnica.
Esta debe ser una lucha por el bienestar de la ciudadanía general, tanto urbana como rural. Hoy lo acabo de decir, cuidado, pensemos que es una lucha entre el campo y la ciudad, ¿no es cierto? O sea, estas cosas son importantes como base. Por el otro lado, el presidente Lasso, yo no le veo que haga caso ni que tenga intenciones de dialogar. Esos son dos actores muy fuertes y muy polarizados. Ante eso, ¿qué hace la Asamblea? La Asamblea ha tomado la decisión de ser la mesa de diálogo entre ambas partes. Está invitando a que se acerquen a dialogar, está llamando, buscando. He hablado con el presidente Saquicela varias ocasiones sobre este tema, en eso estamos. Pero tú sabes, es como una pareja que están ahí peleándose o divorciándose. Si queremos que lleguen a un acuerdo, tiene que haber el ánimo de las partes, pues. Que esto se frene el día de mañana, yo sinceramente lo dudo, Miguel Ángel. Veo que hay mucha radicalidad de parte y parte. Me han llamado. El otro día me llamó un dirigente, no voy a dar el nombre, pero me llamó un dirigente de Guamote un poco a preguntarme qué hacer. Yo lo que le decía es, controla las bases, controla que haya respeto, controla que no haya desabastecimiento. Si es que quieres una sugerencia, no te puedo decir frena el paro, no frenes, porque esas son decisiones de las organizaciones sociales, pero sí que controlen a sus bases, que no haya excesos, que no haya chumaditos pidiendo el control, pidiendo el peaje en las carreteras y cosas así. O sea, no. La asamblea puede llegar solamente hasta el exhorto al diálogo, ese pedido que viene haciendo al Ejecutivo, pero quien tiene la decisión para empezar a dialogar, dependiendo de su voluntad política, obviamente es el Ejecutivo. Es el gobierno. Pero mire, John, también el presidente afirma que manifestantes buscan sacarlo del poder, por una parte. Y la otra, acá tengo un manifiesto, por ejemplo, de UNES, en la cual ya habla de la muerte cruzada. Mire, mediante el comunicado de la bancada de UNES, se dirige hacia el presidente Guillermo Lasso ante la situación que vive el país por el paro nacional. Y dice el UNES dice, si la crisis política es tan profunda, está la salida constitucional de la muerte cruzada. ¿Qué le parece a usted como asambleísta, John? ¿Qué criterios se puede ya entender en la asamblea sobre esta posibilidad ante la situación que vivimos, ante los días que van pasando, ante el paro que no tiene solución, que ya se plantea llegar a una muerte cruzada? ¿Eso es factible? Verás, el día de ayer, Miguel, en la parte de mi intervención, yo dije, yo me voy feliz a mi casa con la muerte cruzada si el señor Lasso también se va. Porque no es cuestión de proteger mi cargo, es cuestión de lo que le vaya mejor al país. Y si yo tengo que dejar mi cargo para que este señor se vaya, yo feliz de la vida, sin ningún problema. Absolutamente ninguno. Eso es lo que te puedo decir, y esa es la posición de mucha gente en la asamblea. Uno puede decir, ay, los asambleístas están cuidando su cargo. Mentira. No sé, habrá algunos, por supuesto, pero yo al menos no tengo ningún problema en dejar el cargo si esto hace que el señor también se vaya. Esa podría ser la posición mayoritaria en la Asamblea Nacional si es que la solución para esta crisis social en el país es ir a una muerte cruzada. ¿Consideras, John, de que ¿sabes cuál es el problema? Una gran mayoría con ese pensamiento en la Asamblea? Yo creo que sí, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema de la muerte cruzada es que el presidente se quedaría un año en el poder, sin nadie quien le controle. Ese es el gran problema, si no hace rato que se lo hubiera hecho. Sí, el gran problema es que el procedimiento de muerte cruzada hace que durante 6 meses se pueda llamar a elecciones, es decir, pueden llamar a elecciones dentro de 6 meses. Y de ahí tienen un plazo como de 6 meses más para llamar a elecciones, más los 2 meses de que se posesione. Estamos hablando casi de 1 año y medio que se podría quedar el presidente en el poder, con una muerte cruzada. Sí, la otra opción es la revocatoria que algunos ciudadanos están por ahí buscando. O sea, hay algunas salidas.
El paro indígena puede ser que esté buscando eso o no. ¿Quién lo sabe? Eso lo saben ellos. Yo no soy portavoz ni puedo decir nada de eso. No, sin embargo, lo que sí te puedo decir... Tiempo, y en la parte final, ¿qué piensas tú como legislador sobre esta afirmación que ha hecho el mandatario en las últimas horas de que le buscan sacar del poder? Qué pena que no le quieran mantener en el poder. Bueno, muy amable. Gracias. ¿Qué esperamos en los siguientes, en estas siguientes horas? ¿Esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Y qué va a hacer la Asamblea? Una mesa de diálogo. La mesa de diálogo. Eso es lo que tiene que hacer, pero la mesa de diálogo ya no debe ser de palabras, sino que debe ser una mesa de acciones concretas. El presidente debería, yo lo he dicho, el presidente debería traer al menos el 50% de las reservas internacionales, invertir en lo social y esta movilización se acaba inmediatamente. Es bien fácil para él. Muy amable. Gracias, Miguel. Un buen día, muy amables, gracias. Muy amable.